Aleluya. Quiero darle gracias al coro Gabriel por esa alabanza. Han pasado 5 años y el coro Gabriel cada día mejora más. Y ellos trabajan tan arduamente. Estoy muy agradecido con ellos. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje: cómo evitar los AIs, parte 3. Cómo evitar los AIs, parte 3. Y muchas veces he predicado acerca de eso, pero esta es la tercera parte de esta enseñanza: cómo evitar los AIs. También prediqué antes de cómo evitar los AIs para los que están en la tierra, y hoy será la sección final de este tema. Y vamos a hacer una revisión, un resumen de lo que hemos aprendido en cuanto a los AIs, en cuanto a cómo evitar los AIs. Entonces, la primera parte de cómo evitar los AIs, hablamos acerca de los 3 AIs en Apocalipsis. Si ustedes miran en Apocalipsis, dice dice ay 3 veces. ¿Y cómo se proclamaron estos ayes? El primer ay se refiere a la quinta trompeta de las 7 trompetas, y es la quinta trompeta, y eso es el primer ay, y esa fue la plaga de las langostas. No es la plaga física de langostas, sino que es una plaga espiritual. Especialmente el libro de Apocalipsis es un libro espiritual. Entonces hay que interpretarlo espiritualmente. Entonces la plaga de las langostas espirituales vienen a nuestros corazones y se comen todos los frutos espirituales de nuestro corazón. Y el segundo ay es la sexta trompeta. La sexta trompeta se refiere a los ángeles que están en el río Éufrates, sostienen el río Éufrates y lo dejan ir. Ese es el segundo ay, la sexta trompeta. El tercer ay es la séptima trompeta. Si vamos a la séptima trompeta, habían 7 copas de la ira. Entonces en el tercer ay va desde el primero al séptimo copa de la ira. Entonces de la primero al séptimo copa de la ira se refiere a la tribulación final y al juicio. Todas esas cosas terribles. Y esos son los 3 ayes en Apocalipsis. Entonces, ¿cómo evitar estos ayes? En Apocalipsis 9:4, esto se está refiriendo a la plaga de langosta durante el primer ay, y dijo que solamente se hirieran a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Pero los que tienen el sello de Dios en la frente no son parte de estos ayes. Entonces, para evitar estos ayes, tenemos que recibir el sello de Dios en nuestra frente. La frente se refiere a nuestros pensamientos, creencias, visiones del mundo. Entonces, tener el sello en nuestras frentes simboliza que nuestros pensamientos y nuestras creencias están completamente protegidos por los pensamientos de Dios. O sea, que no importa qué clase de tentación o qué clase de lujuria venga a nosotros, no vamos a caer en eso porque tenemos el sello de Dios, y así es como Dios nos protegerá. Entonces, este sello se refiere a una protección absoluta y a que somos de Dios, que Dios es el dueño de nosotros. También, eso también garantiza autenticidad, quiere decir que esa persona es real. Y por último, es para prevenir cualquier alteración. El sello de autenticidad no deja que algo sea alterado. Digamos que usted compra algo, especialmente algo como en un vidrio, ¿verdad? Si el sello está quebrado, usted no lo puede comprar. Lo mismo si usted no lo puede comprar. Lo mismo si tenemos el sello de Dios, nadie nos puede cambiar
Entonces tenemos que recibir el sello para evitar estos ayes. Pero si vamos a Apocalipsis 7 del 1 al 3, ¿quién tiene el sello? Esos sellos son dados a los siervos de Dios. ¿Y cómo podemos ser esos siervos de Dios? En Romanos 6:16 dice, ¿no saben que cuando se presentan a alguien como esclavos por obediencia, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que resulta en muerte o de la obediencia que resulta en justicia? Entonces, ¿cómo nos convertimos en un esclavo? Tenemos que obedecer. Si usted obedece a Satanás, es esclavo de Satanás. Y de la otra forma, si usted obedece a Dios, usted viene a ser es un siervo de Dios. Usted obedece a alguien, es esclavo de esa persona. Entonces, para ser siervos de Dios, tenemos que obedecerle. Y segundo, dice, ay de los que habitan en la tierra, ¿verdad? En Apocalipsis 8:13, ¿para quién son estos ayes? Dice, para los que moran en la tierra. Ay de los que moran en la tierra. Entonces, estos ayes van a los que moran en la tierra. Morar en la tierra está en griego. Y es una palabra griega que es katoikeo. Morar en griego es katoikeo. Eso significa vivir permanentemente, establecerse, como comprar una casa y usted se establece en aquella casa y usted queda allí permanentemente en aquella casa. Entonces se significa aquellos que viven en la tierra para siempre, que se establecen en la tierra. Pero nosotros somos peregrinos. Entonces los que se han establecido por siempre en la tierra, para ellos son los ayes. Si ustedes miran en la tierra, en la Biblia, hay 3 niveles espirituales. Está el mar, está la tierra y el cielo, son los 3 niveles espirituales. Mar, tierra y cielo. El mar es el mundo incrédulo. La tierra es el ámbito religioso. En la tierra es un estado donde usted cree en algo. Y el cielo es el ámbito espiritual y los creyentes con la verdadera fe están en el ámbito espiritual. Para explicarles más, digamos, por ejemplo, los israelitas estuvieron en Egipto, ellos salieron, estuvieron en el desierto y luego llegaron a Canaán. Entonces Egipto representa el mundo incrédulo y salieron de ahí, salieron al desierto y eso representa a la iglesia. Y hay que pasar por el desierto. Usted no puede evitar el desierto para llegar a Canaán. Pero no podemos morar en el desierto, no podemos establecernos allí, tenemos que pasar por allí para poder llegar a Canaán. Cuando estábamos estudiando acerca del desierto, el 14º campamento fue Ritma y fue allí donde ellos enviaron los 12 espías por 40 días y regresaron, pero estos 10 espías dieron un mal reporte. Excepto 2 de ellos, Josué y Caleb, que dieron un buen reporte. Los israelitas escucharon el reporte de los 10 espías y desecharon a Dios y a Moisés y tomaron la determinación de querían regresar a Egipto. ¿Qué significa esto? Ritma significa, viene de la palabra ratam, deriva de la palabra ratam, que significa atar, amarrar, unir. Significa atar, amarrar y unir. Entonces su incredulidad, la incredulidad de ellos, los ató a la tierra, los ató al desierto para no poder entrar a Canaán. Y como resultado, la primera generación de israelitas todos murieron en el desierto, murieron en la tierra, no pudieron llegar al cielo. Entonces, cuando el pastor Abraham Parr predicaba, él decía siempre que todos habían muerto en el desierto y siempre enfatizaba eso, que ellos murieron en el desierto. Entonces, tratemos de aplicar eso a nosotros. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa la primera generación que murió en el desierto? Básicamente significa que usted viene a la iglesia, pero no pudo llegar al cielo. Eso es lo que significa. Usted salió de Egipto, llegó a la iglesia y estuvo allí por años y entregó su vida a la iglesia, pero no pudo llegar al cielo. Y aún en la vida de Abraham podemos ver esto. Abraham nació en Ur de los Caldeos, que simboliza el mundo incrédulo.
Dios le dijo que saliera y fue a Aram. Y Aram es el lugar de entrenamiento donde se encontró con sus antepasados de la fe y recibió la fe. Y cuando se le dijo que fuera a Canaán, él debió haber ido, pero su padre no quería ir. Su padre quería establecerse en Aram y quería que Abraham se quedara con él. Y Aram significa retrasar. Y eso no es lo que debemos hacer. Aquellos que moran en la tierra tienen un ay de los que moran en la tierra. Y la iglesia está incluida allí. Esta es una palabra de advertencia para aquellos que van a la iglesia. Ay de aquellos que moran en la tierra, especialmente aquellos que moran en la tierra en Apocalipsis 6:10. Dice, clamaron a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor Santo, verdadero, te abstendrás de juzgar y vengar nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Los asesinos son aquellos que derraman sangre en la tierra. Pero no todos lo hicieron. Aquí dice, los que moran en la tierra derramaron la sangre de los mártires. Y los que moran en la tierra, si miramos los que moran en la tierra, su estado espiritual es como si fueran asesinos. O sea que es como Caín. En 1 Juan 3:12 dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Por celos. Él tenía celos. Entonces, para los que moran en la tierra, esto significa que ellos están en el linaje de Caín. Ellos no son del linaje de Set, sino que son parte del linaje de Caín. Los judíos que querían matar a Jesús, Jesús les dijo en Juan 8:37, le dijo, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo buscan matarme porque si mi palabra no tiene lugar en ustedes. ¿Por qué trataron de matarle? Porque allí no había lugar para la palabra de Dios en sus corazones, y estos son los que moran en la tierra. No hay lugar en ellos para aceptar a Jesús y buscan matarle. Y tercero, es la segunda parte de cómo evitar los ayes. En Mateo 23 hay 7 ayes hablados a los que se le hablaron a los hipócritas. ¿Y quiénes son los hipócritas? Eran los fariseos y los escribas. Ellos eran los hipócritas. Hipócritas. ¿Qué significa ser un hipócrita? Significa pretender. Usted pretender algo. Pero aquí dice, porque cierran el reino de los cielos a la gente y no entran ustedes tampoco, ni permiten que otros entren. Eso está en Mateo 23:13. Estas personas que significa que ni ellos van ni dejan que otros entren al cielo. Ellos se están engañando a ellos mismos y por eso no pueden entrar al cielo ni dejan que otros entren. Se engañan a sí mismos. No entran ni dejan que otros entren tampoco. En Mateo 23, cuando él está hablando de los 7 ayes, al final dice que ellos también derramaron la sangre de los mártires. Estos hipócritas, escribas y fariseos también derramaron la sangre de los mártires. Ellos físicamente no mataron a nadie, pero si miran aquí, vamos a Mateo, dice aquí, yo envío profetas, sabios y escribas, de ellos a unos los mataréis y crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis en ciudades, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo 23 del 34 al 36. Entonces la sangre de todos estos mártires vendrán sobre ellos. En el versículo 36 dice, en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta generación dice aquí. Entonces, desde el tiempo de Abel hasta el tiempo de Jesús, toda la sangre de todos estos mártires va a caer sobre esta generación. ¿Será que significa solamente sobre los judíos y esa generación? No. Aunque
esta generación, todas estas cosas vendrán sobre esta generación, porque solo esta generación. Eso no se está refiriendo simplemente a esa generación de ese tiempo de los israelitas. Para poder entender esto mejor, esta generación significa este linaje, como les dije antes, el linaje de Caín. Eso caerá sobre el linaje de esa generación. ¿Y qué clase de linaje, de qué clase de linaje estamos hablando? Así como los judíos, los fariseos y los escribas y los hipócritas, aquellos que son muy conocedores de la Biblia y de las Escrituras, aquellos que desde el nacimiento y por años han ido a la iglesia. Ellos pretenden ser santos en su exterior, fingen creer, tienen todas las palabras religiosas y las ideas religiosas, pero nunca alcanzan la meta de sus rituales y la ley que es Jesucristo. Ellos no creen en Jesucristo. Conocen bien todos los rituales religiosos, guardan la ley y no la conocen. Entonces, esta generación se está refiriendo a ese linaje. Desde el comienzo hasta el fin, todo este linaje va a ir creciendo y creciendo. Entonces, ay a esta gente, hay un ay para todas estas personas. Apocalipsis 1, versículo 7. Esta es la palabra de la segunda venida. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán por él. Así será. Amén. Entonces, los que lo traspasaron murieron hace 2000 años, pero ¿cómo lo van a ver? Se está refiriendo a aquellos que tienen ese estado espiritual. Van a ver aquellos que están en un estado espiritual igual al que lo traspasaron es en este tiempo, esa generación. Va a haber mucha gente así. Entonces, si fuera organizar esto, bueno, los que moran en la tierra, los que son los hipócritas, y esta generación se refiere a esas personas de los que moran en la tierra, hipócritas, y esta generación es lo mismo. Todo significa lo mismo. Significa aquellos que vienen a la iglesia, que dicen que creen en Dios en su exterior y son muy bien, leen la Biblia y la conocen, pero no conocen a Jesús, terminan matando a Jesús. Estos son todos creyentes de Dios. Son los que mataron a Jesús. Y estos son los que van a recibir los ayes. Mis amados santos, tenemos que pensar en esto cuidadosamente, porque esta es una palabra que se le da a los que vienen a la iglesia. Ahora, gran punto número 2, vamos a hablar del texto de hoy. La tercera parte de cómo evitar los ay. Y este es el mensaje de hoy. En el texto de hoy, los recipientes de las ayes son los de Corazín, Betsaida y Capernaum. Ellos recibieron los ayes. Estas tres ciudades fueron lugares donde Jesús estuvo muy activo durante su ministerio, durante su vida de ministerio. Entonces, en el texto de hoy, él dice, Corazín, Betsaida, Capernaum, estas ciudades no creyeron en Jesús. Él dijo, si yo fuera a mostrarles misericordia, él básicamente él está regañando a todas las personas de estas ciudades. Aún en Capernaum, si la gente de Capernaum se hubiera arrepentido, pues él los estaba comparando con Sodoma, los estaba reprendiendo. O sea, nosotros hemos recibido la historia de la redención y no es momento de ser orgullosos, de sentirnos orgullosos, porque si somos orgullosos y pecamos, esto no le va a agradar a Dios. Nosotros tenemos estudios, hemos estado teniendo estudios todos los viernes desde septiembre y no nos hemos saltado ni un estudio, sino durante la Navidad.
lo hicimos. Tenemos un grupo de pastores en español y miembros de la Iglesia de Europa en español. Y yo hasta les pregunté, ¿ustedes quieren un descanso? Dijeron, no, ellos siguen estudiando. Pero si yo le digo a los miembros de la iglesia que debemos de tener estudio bíblico así constantemente, se me quedarían hasta dormidos. Porque pueden decir, pues nosotros ya conocemos la historia de la redención, no la necesitamos. Entonces no debemos sentirnos orgullosos ni altivos por haber recibido esta palabra. Corazín, Betsaida, son ciudad. Betsaida era la ciudad natal de Felipe, Andrés y Pedro. Betsaida era la ciudad natal de Felipe, Andrés y Pedro. También Capernaum se convirtió en la sede de las misiones de Jesús. Allí fue donde Jesús estuvo, en Capernaum, y básicamente era la sede de las misiones de Jesús. Y cuando él regresó a Capernaum, su casa era en Capernaum. Él hacía todo desde Capernaum, Marcos 2:1. Imagínense cuánta palabra él proclamó en Capernaum. Eso es lo mismo para Nueva York. Nueva York esta es la iglesia para las misiones internacionales. Y eso es lo que Capernaum era. Capernaum era un lugar donde la gente podía escuchar y escuchó mucho de la palabra de Dios y vio muchos milagros. Pero no hubo mucha gente que creyera en esa ciudad. No mucha gente creyó. Por eso Jesús los reprendió y les dijo, ay de ustedes. Entonces los milagros y la palabra de Dios, nosotros no nos beneficiamos de los milagros. La gente ve los milagros y se maravilla, dice, wow. Y la gente, digamos que alguien sana a alguien y no nos beneficiamos de esos milagros. ¿Por qué? Porque es que nuestras vidas tienen que cambiar, nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Tenemos que dejar todo para seguir a Jesús. Pero hay gente que simplemente ve el milagro y dice, y se maravilla y listo, y hasta ahí llegó, pero sus vidas no cambian, sus vidas siguen iguales y no hay fruto. Y si eso sucede así, entonces van a recibir los ayes. En Apocalipsis 12:37 dice, había hecho muchas señales antes, sin embargo no creían en él. Esta es la palabra que él habló a los judíos. Pero los judíos, todos los que recibieron los ayes son personas que habían creído en Dios o que decían que creían en Dios y se sentían orgullosos de haber recibido a Dios, de recibir la palabra, iban a la iglesia todos los sábados, pero al final no creyeron en Jesucristo, no lo aceptaron. Mis amados santos, así como si usted cree en Dios, ¿será que usted puede ser salvo si usted no cree en Jesús? Si usted cree en Dios pero no cree en Jesús, ¿va a ser salvo? No, ahí no hay salvación. Usted a lo mejor dice, yo creo en Dios, pero si no cree en Jesús no hay salvación. Usted solamente puede ser salvo a través de Jesús, el que vino a esta tierra, el que se hizo carne. Entonces, creer en Dios y no creer en Jesús significa que usted no creyó en Dios correctamente. Y aquellos que recibieron los ayes son los que hicieron eso, creyeron en Dios, pero no en Jesús. En Mateo 24:19 dice, pero hay de las que están embarazadas y de las que estén amamantando en aquellos días. Las que están embarazadas y los que estén amamantando. Y ese día se está refiriendo a los últimos días, al tiempo del fin. Las que están embarazadas y amamantando recibirán los ayes. No debemos de interpretar esto físicamente, sino espiritualmente. Entonces, siendo así, las que están embarazada espiritualmente significa que recibió la semilla, pero no dio fruto. Recibió la palabra, pero no hubo fruto. Si usted tiene un bebé en su vientre, tiene que dar a luz a ese bebé, pero se quedó allí. Quiere decir que si usted recibió la palabra, tiene que haber un cambio. Jesús tiene que nacer en usted.
Y usted tiene que mostrar ese cambio, pero no tiene fruto. Recibieron la palabra, pero no tienen la esencia de la palabra, no tienen a Jesucristo, sus vidas no han cambiado, no han cambiado. Recibieron sí mucha palabra, pero no conocen, han recibido palabra, pero no conocen el corazón de esa palabra que es Jesucristo. ¿Y quiénes son los que están amamantando? Ser amamantados significa infante, los recién nacidos, bebés pequeñitos. ¿Y cómo interpretamos eso? Bebés lactantes, son bebés lactantes. Quiere decir aquellos los que son inmaduros en la fe, aquellos que no han crecido en la fe. En segunda de Corintios 3, del 1 al 3, dice, comenzamos otra vez a recomendar nosotros mismos. ¿O acaso necesitamos como algunos, perdón, es primera de Corintios 3, del 1 al 3. Usted cree en Dios, pero son recién nacidos y Él les está diciendo, les di leche y no les pudo dar comida sólida, sino leche. ¿Por qué? Porque no pudieron recibirla, porque eran niños. Dice, y aún ahora no lo pueden recibir porque todavía son carnales, porque hay celos en ustedes. ¿No son ustedes carnales? Entonces todavía hay peleas y hay disensiones y contiendas diciendo que creen en Jesús y todavía son niños. Todavía están tomando leche. Hebreos 5, del 12 al 14 dice, porque pues aunque ya deberías de ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces los que toman leche significa que han pasado todos mucho tiempo en la fe, pero no han madurado. Han ido a la iglesia durante 10, 20, 30, 40 años y han recibido mucha palabra, pero no han dado fruto, no tienen fe. Han recibido la palabra, pero no la entienden. Y esto se está refiriendo a aquellos, a los niños que toman leche, que son necesidades, y a estas personas en el tiempo del fin van a recibir un ay. Por ejemplo, 2 de Timoteo 3:5 dice, aferrándose a una apariencia de piedad. A una apariencia de piedad, o sea, por fuera saben lo que tienen que hacer. Saben cuándo decir amén, cuándo decir aleluya, cuándo levantar las manos, pero han negado su poder. No tienen la esencia. Segunda de Timoteo 3:7 dice, siempre aprendiendo y siempre recibiendo la palabra, tomando notas y nunca pudiendo llegar al conocimiento de la verdad. Están aprendiendo el mensaje, pero hay un mensaje final, pero no pueden llegar allí, aunque reciben la palabra. Finalmente, ¿quién traicionó a Jesús? Fue Judas Iscariote. Sí, Judas Iscariote, él fue uno de los 12. ¿Qué quiere decir eso? Él era uno de los que estaban más cerca de él. El que estaba más cerca de él lo traicionó, él fingió creer. Judas Iscariote no creyó, pretendió, él fingió creer.
y siempre estuvo cerca de Jesús. Siendo así, les voy a dar la conclusión en este momento. La Biblia dice que todos los ayes caerán sobre la tierra y el mar. El mar, no solamente la tierra, sino sobre la tierra y el mar. Apocalipsis 12:12. Por eso alégrense cielos y ustedes los que habitan. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor. Furor sabiendo que le queda poco tiempo. Al mirar a estos versículos que dice de los ayes, no se menciona, en los versículos que vimos que decía ay, no se menciona mucho el mar, vimos la tierra. El ay está sobre la tierra, pero el enfoque de Dios, aunque el mar recibirá el ay, el enfoque de Dios está en la tierra, porque el mar se refiere al mundo incrédulo, porque recibirán el ay, pero en la tierra no debería recibir el ay, pero ¿por qué si la recibe? Lo que eso significa es que usted va a la iglesia, usted guarda las leyes religiosas, los rituales religiosos, pero los de esta generación recibirán los ayes. Y Él está dando una palabra de advertencia en muchas formas. Todos estos ayes aplican a nosotros. Esto es una advertencia para nosotros que venimos a la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia, dedicamos nuestro tiempo a nuestra vida espiritual. Pero los que moran en la tierra recibirán el ay. Al orar honestamente y humildemente necesitamos examinarnos. En 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza con nosotros primero, ¿cuál será el resultado de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice que el juicio empieza por la casa de Dios, por la casa de Dios. Y ahí es donde se dividirán los cielos y la tierra. Entonces, mis amados santos, debemos tener crecimiento en la fe, debemos dar fruto, recibir la palabra de Dios con humildad y con sinceridad. Y antes de que lleguen estos ayes, debemos dar muchos frutos. Y oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Y oro que Dios reconozca que somos de ciudadanos, nos reconozca como ciudadanos del cielo y que no importa qué hay, venga a esta tierra, que nosotros podamos vencerlos para que todos podamos entrar a la Nueva Jerusalén. Y oro esto sobre ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre Dios, tú que estás lleno de amor y de gracia, tú nos has guiado delante de ti a este templo y a escuchar tu preciosa palabra. Nos has enseñado la forma de evitar los ayes y te damos muchas gracias. Oro que podamos grabar esta palabra en nuestros corazones y que podamos mirar atrás a nosotros mismos, podamos examinarnos a ver si nosotros somos aquellas personas de los que moran en el cielo o en la tierra, y que podamos entender y que nos aferremos a tu palabra y que sigamos, te tengamos con nuestra fe para que todos podamos entrar al cielo, y que esto esté sobre todos en esta noche. En estos últimos días, cuando los ayes están sobre la tierra, Padre, pedimos que tú selles a todos los miembros de la iglesia, así como sus familias, que no sean tentados ni afligidos, y que no importa qué tentación venga a ellos, ayúdalos a que ellos no se aparten de la fe, sino que puedan perseverar hasta el fin, para que puedan glorificar a Dios hasta el fin, para poder entrar a la Nueva Jerusalén. Mientras recordamos las bendiciones que nos has dado, hemos preparado esta ofrenda. Por favor, recuerda a todas aquellas personas que han dado ofrenda y abre las ventanas de los cielos y bendíceles. Y por favor, derrama bendiciones, la bendición que no trae tristeza, para que fluyan en agradecimiento. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén. Démosle gloria a Dios con un aplauso.